La virginidad, el hecho de ser o no virgen, tiene una trascendencia a la que he querido dedicar un espacio dentro de la fenomenología de la replicación. Y esto es así porque es bien sabido por todos que el hecho de ser o no virgen tiene un impacto en la imagen que proyectamos, en particular a nivel de microsociedad, es decir, en el entorno de nuestros amigos, de nuestros conocidos, incluso de nuestra familia. Y a veces sobrepasa ese aspecto microsocial y pasa a entornos sociales un poco más amplios, como el escolar, el institucional, incluso el laboral. El tema ha cobrado tal trascendencia que han llegado a formarse incluso comunidades en línea en torno a este, como son los denominados incel, los célibes involuntarios. Es por esto que he decidido abordar el tema de la virginidad desde el paradigma del replicante e indagar por qué un tema que en apariencia debería ser tan personal e íntimo llega a tener una trascendencia tal que impacta directamente nuestra imagen y nuestro radio de replicación en el entorno social. Pero antes de continuar, sí quisiera hacer una importante aclaración, y es que voy a hablar única y exclusivamente sobre la virginidad en específico, porque la sexualidad, digamos en términos generales, es un tema mucho más amplio y que quisiera abordar en un video posterior, así que este estará limitado únicamente a la virginidad desde la fenomenología y el paradigma de la replicación. Es bien sabido por todos nosotros que existe una presión de grupo en nuestro entorno cercano, particularmente de nuestro círculo de amigos, de amistades más cercanas, incluso a veces familiar, que se interesa por nuestra condición sentimental, por si tenemos o no una pareja, y que, digamos, tan lejos hemos llegado con esta persona. Pero se trata de un interés que no se limita únicamente a una curiosidad inocente, sino que llega a hacerse fundamental para la aceptación o el rechazo del grupo, para sus burlas o respeto, y que nos califica en el contexto y en el entorno social inmediato, y que tiene una repercusión directa e inmediata en nuestro radio de replicación. Así que la pregunta es, ¿por qué el hecho de haber o no frotado nuestros genitales con otra persona tiene relevancia para nuestro radio de replicación? ¿Y qué es lo que hay detrás de esta realidad? Es decir, ¿por qué ocurre este fenómeno social? ¿Por qué tiene esa incidencia en nuestra imagen social? Desde la sociología y la antropología se han ofrecido algunas propuestas que buscan dar respuesta a esta interrogante. Así, por ejemplo, Laura Carpenter, en su obra Virginity Lost, refiere que la virginidad ha sido dotada de un significado social que la gente interpreta de maneras distintas, como un regalo, como un estigma o como un proceso, incluso como un acto de adoración. Por tanto, se acepta el hecho de que la presión social y la necesidad de aceptación moldean cuándo y cómo la gente decide perder la virginidad y cómo eso afecta el valor simbólico de la persona ante el grupo. Ahora bien, el hecho de conservar la virginidad tiene relevancia en algunos grupos y contextos sociales, en donde más bien lo que replica, o mejor dicho, lo que habla bien de la persona y lo que proyecta una imagen positiva de esta, es que se conserve célibe, que conserve su virginidad. Y aquí entonces comienza a apreciarse un elemento común,
y es que en algunos contextos sociales perder la virginidad es un atributo positivo, algo que replica al individuo, mientras que en otros ocurre totalmente lo contrario. La persona solo replica, el individuo solo proyecta una imagen positiva en tanto se conserve célibe, en tanto conserve su virginidad. ¿Y por qué ocurre esto? Lo primero que tenemos que aceptar es el hecho de que la virginidad ha sido dotada de un valor social y que de acuerdo al contexto o el discurso colectivo es calificada en un aspecto positivo o negativo. Por tanto, para algunos discursos colectivos será muy positivo el haberla perdido, mientras que para otros será positivo el conservarla. Sin pretender aquí entrar, digamos, a explorar sobre la sexualidad como un elemento del discurso colectivo, digamos que me limitaré únicamente a expresar que la virginidad ha sido un elemento calificado tradicionalmente y sobre todo cuando se habla de la virginidad de las mujeres como un elemento replicante, como un elemento positivo en prácticamente todas las culturas del planeta, del mundo, en todas las latitudes, en todos los continentes. Se ha dado ese valor, se ha dotado a la virginidad femenina como un elemento positivo cuando ésta se preserva. Sin embargo, en tiempos recientes ha surgido el nuevo contradiscurso o una nueva forma de discurso colectivo que por el contrario ha comenzado a premiar la pérdida de la virginidad. Y esto es así porque este nuevo discurso colectivo se enfrenta y contraría precisamente al tradicional, del que critica que únicamente ha servido para controlar la sexualidad del individuo, particularmente la de las mujeres. Y es por eso que ese discurso tradicional recompensa la virginidad de estas y recompensa el hecho de que una mujer se conserve célibe y virgen hasta el matrimonio. En cambio, este nuevo discurso lo que hace es cambiar, digámoslo así, el paradigma. Y recompensa es más bien la pérdida de la virginidad por el hecho de que constituye un acto de libertad, de autocontrol, de expresión individual, incluso de rebeldía, de rebelarse contra ese argot tradicional que recompensaba la virginidad. Pero este nuevo discurso crea, o mejor dicho, termina por generar lo que también criticaba del discurso tradicional. Y esto es así porque al entrar a recompensar la pérdida de la virginidad, también empieza a ejercer una presión y también empieza a ejercer un tipo de control sobre aquellos que, digámoslo así, no la han perdido o desean conservarla, puesto que ahora entonces, digamos, los rechaza, los somete a la burla, incluso los señala y bueno, digamos, todos los efectos y fenómenos asociados con el hecho de ser virgen en nuestra sociedad contemporánea. Y finalmente es un discurso que también está ejerciendo control sobre la sexualidad y sobre la libertad sexual del individuo. Pero este discurso colectivo vigente no se apoya únicamente en argumentos de respuesta o en proposiciones dialécticas de contradiscurso al que fue el discurso colectivo tradicional, sino que también recompensa con replicación el hecho de perder la virginidad, porque esta, digamos, demuestra una aceptación afectiva, digámoslo así, muy especial y que incluso tiene, digamos, una asociación con criterios o formas primitivas de esa aceptación sexual, de esa aceptación de emparejamiento, del hecho de recibir a un compañero o una compañera sexual.
y ello se debe a que hay un riesgo implícito en el acto sexual, y es el riesgo de la procreación. Es decir, el hecho de haber recibido la aceptación de un compañero sexual significa que esa persona está dispuesta a correr el riesgo de procreación, y por tanto el discurso contemporáneo recompensa con replicación el hecho de la pérdida de la virginidad, precisamente porque está haciendo ese tipo de reconocimiento. Es decir, el sujeto es recompensado con replicación porque ha sido aceptado por alguien que está dispuesto a asumir un riesgo implícito en el acto sexual. En el caso de las mujeres, por supuesto, pues el riesgo del embarazo. Entonces, el hombre que es recompensado con replicación por haber sido aceptado por una pareja sexual femenina va a estar siendo elogiado de forma, digámoslo así, como muy implícita, por el hecho de que consiguió que una mujer corriese el riesgo del embarazo y está dispuesta, pues digamos, como a aceptar ese riesgo y a estar con él. En el caso de las mujeres, significa que ha conseguido a un hombre que, digámoslo así, al menos en teoría, está dispuesto a correr con ella el riesgo de la manutención y el acompañamiento efectivo que implica o que estaría corriendo en caso de un embarazo, en caso de que en efecto pues del acto sexual surja un hijo. Entonces esto es lo que está también recompensando este discurso colectivo contemporáneo, o por lo menos el discurso colectivo que recompensa la pérdida de la virginidad. Está premiando el hecho de que el sujeto tenga o haya sido aceptado por una pareja sentimental, y no solo eso, sino también por una pareja sexual. Entonces, el discurso colectivo que recompensa la pérdida de la virginidad tiene dos vertientes que lo alimentan. De una parte, porque se erigió como contradiscurso del tradicional, que pedía la conservación de la virginidad, en particular la femenina. Pero también bebe de la idea de que la pérdida de la virginidad implica que el individuo ha conseguido ser aceptado por una pareja que está dispuesta a asumir los riesgos implícitos del acto sexual. Lo que de cierta forma o de una manera implícita también significa que ese individuo que ha perdido la virginidad ha sido reconocido por otro como una persona responsable, madura y capaz de asumir los riesgos asociados al acto sexual. Por supuesto que eso ocurra, pues ya digamos que es otra historia, pero el concepto, digamos, o la recompensa por la pérdida de la virginidad parte de esta premisa. De aquí que la virginidad también sea asociada, como lo comentaba la autora Laura Carpenter, con un regalo, con algo que se entrega de forma muy especial, porque lleva implícito un riesgo que no es menor, que puede transformar los planes de vida, la estabilidad económica y los proyectos de quien la ofrece, siendo para la mujer el riesgo mayor, puesto que por circunstancias materiales es ella quien debe asumir de forma directa las mayores consecuencias. Ahora bien, en el caso del discurso colectivo que premia el celibato y la conservación de la virginidad, este por lo general se asocia o está asociado con un discurso de corte religioso o moral, es decir, que este control hacia la sexualidad, y en particular hacia la sexualidad femenina, bebe de una condición religiosa o moral que la adoctrina o que la precede. Pero esto no necesariamente es del todo cierto. Y esto es así porque digamos que en este tipo de discurso se premia también el celibato, la conservación de la virginidad, porque es una forma de expresar estabilidad emocional, de expresar compromiso, y digamos que celebra la conservación de la virginidad, sobre todo, digamos, pues hasta el matrimonio, por el hecho de que la persona o la pareja, en este caso,
digamos, ha decidido o ha optado por solo asumir ese riesgo que conlleva la sexualidad en el momento en que han forjado ya un compromiso que al menos, digamos, celebra o al menos pretende ser estable, ser para toda la vida. Y son una pareja que busca, digamos, ante todo la estabilidad tanto emocional como material. Es por estas variables que le damos tanta importancia a la virginidad, ya sea para conservarla o para perderla. Y en el caso del discurso colectivo que, digamos, recompensa su pérdida, hemos visto que lo hace porque se antepone, o mejor dicho, contradice o se presenta como el contradictor del discurso colectivo que premia su conservación. Y lo hace porque considera que este discurso tradicional lo que ejerce es un control, una represión sobre la sexualidad y sobre la libertad de autodeterminación del individuo. Pero también vimos que el discurso que recompensa la pérdida de la virginidad guarda implícitamente también una forma de represión, puesto que castiga a quien no ha perdido la virginidad, a quien se conserva célibe, a quien se considera un mojigato o un ñoño por el hecho de no haber accedido aún a una pareja o haber perdido la virginidad. Sin embargo, este discurso también bebe, digamos, de formas primitivas, asociadas al hecho de conseguir una pareja sexual, al hecho de que no es sencillo, no es fácil conseguir que alguien acepte el riesgo implícito del acto sexual. Y por eso es un discurso que premia a quienes sí lo han conseguido. Por su parte, el discurso colectivo que recompensa el celibato tiene el propósito o parte de la idea de que a través de este y de la recompensa que ofrece a sus individuos por conservar la virginidad, está generando una estabilidad emocional y una estabilidad de pareja, a la vez que una estabilidad social, porque pretende que la pérdida de la virginidad o el comienzo, el inicio de las relaciones sexuales estén precedidos de una formalización, de un acto que al menos en apariencia brinde alguna seguridad a la pareja y a la sociedad, de que esa relación va a ser estable, va a ser permanente, va a ser perdurable, y de esta forma también se garantice, digamos, la estabilidad emocional y material de los frutos, de los hijos, de las bendiciones surgidas de estos actos sexuales. Pero también encierra una parte negativa, por supuesto, y es la que hemos quizá visto a lo largo de la historia, y es que ejerce control sobre la libertad sexual del individuo, particularmente sobre la libertad sexual de las mujeres. Hasta aquí entonces este tema relacionado con la virginidad vista desde el paradigma del replicante. Espero haber respondido, así fuera de forma sucinta, a las inquietudes de por qué este tema adquiere tanta relevancia, sobre todo una relevancia social, cuando debería ser un tema, digamos, personal e íntimo, pero que tiene incidencia en nuestro círculo social más cercano y a veces incluso en círculos sociales más amplios. Espero entonces verlos en una próxima oportunidad y que nos sigamos replicando.